Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar sobre 5 libros para expertos en filosofía. Son 5 libros que no recomiendo para iniciarse en filosofía. Son 5 libros para los cuales hay que estar muy preparado de diferentes materias de ciencia, de sociología, etcétera, etcétera, para comprenderlos en su totalidad. Y por supuesto hay que tener cierta base de la tradición filosófica. ¿A qué me refiero con esto? A que hay que o es muy oportuno haber leído a Platón, haber leído a Aristóteles, haber leído a Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. Por tanto, son libros que son para expertos, para personas expertas en filosofía, para estudiantes de filosofía a partir de tercero de carrera, para aficionados a filosofía pero que tengan muy buena base, porque si no, son libros que difícilmente se van a comprender. He escogido para mí los que son los 5 libros más difíciles. Algunos de ellos los he leído, otros no, pero vamos a hablar de los que para mí creo que son prácticamente, obviamente habrá más, pero de los filósofos así un poco más mainstream, más del canon occidental, pues son los más famosos por ser oscuros, por ser difíciles, por estar abiertos a la interpretación y por ofrecer múltiples lecturas y por tanto su hermenéutica, es decir, saber de lo que está hablando el libro, no está completada todavía. Y por tanto son libros inagotables a los que a medida que pasa el tiempo se va actualizando su contenido porque es aplicable a los nuevos años y a las nuevas generaciones. Así que nada, vamos a empezar. Esto, a ver, no es un top, sino que simplemente he escogido 5 libros. No sé cómo titular el vídeo, pero desde luego van a ser 5 libros sin un top, ¿de acuerdo? Son 5 libros que yo estimo que son muy difíciles de leer y que prácticamente son incomprensibles si no tiene cierta base de filosofía. Así que nada, vamos a empezar con el primero que tengo por aquí, que es, vamos a ver que no se me caiga, de estos 5 libros solamente tengo 2, ¿vale? Es Crítica de la razón, bueno, aquí se ve mejor, ¿no? Sí. Crítica de la razón pura del filósofo alemán de Kolberg, Immanuel Kant. En este caso yo tengo la edición de Pedro Rivas. Sé que la mejor traducción es la de Mario Caimi, me lo decís siempre, la de Mario Caimi de Fondo de Cultura Económica, lo sé, pero Fondo de Cultura Económica en mi zona no está disponible, nunca hay stock y es muy cara, así que me hice con este libro, que son 25 euros, editorial Taurus, muy muy cuidada. Esta edición no es bilingüe, pero que está bastante cuidada y yo creo que es una buena edición, ¿no? De la crítica de la razón pura, bastante bonita, muy muy gordita, como veis por aquí, a ver si enfoca, muy gordita, y aquí la veis, ¿no? ¿Por qué este libro es difícil y por qué es para expertos en filosofía? Bueno, lo tengo por aquí, ¿no? Aquí lo que trata Immanuel Kant de abordar es lo que se conoce como la estética trascendental, ¿no? Se trata de una indagación, ¿no?, trascendental acerca de las condiciones epistémicas, es decir, de la capacidad y limitación del conocimiento humano. ¿Puede el ser humano hacer objeciones sobre Dios, sobre alma, sobre conceptos metafísicos que están más allá de la experiencia y por tanto están en el plano trascendental? Pues eso es su crítica de la razón pura. Es por lo que Kant intenta abordar, ¿no?, en este magno libro. Un libro clave en la historia de la filosofía, un libro clave de la epistemología para entender la capacidad del conocimiento humano y su limitación, ¿de acuerdo? Un filósofo que es de verdad influyente al máximo. Bueno, aquí además lo que intenta Kant también es bueno, pues poner al alza, ¿no?, esa proposición de Hume, ¿no?, sobre la capacidad del conocimiento humano viene a través de la experiencia y no solo de la razón, ¿no? Por tanto, ahí va haciendo Kant una indagación, ¿no?, como digo, de una índole filosófica muy, muy profunda. Por tanto, lo que intenta aquí Kant es hacer una conjunción, ¿no?, entre racionalismo y sobre empirismo, dando así un giro copernicano, ¿no?, que se suele decir, ¿no?, a la epistemología a la epistemología, es decir, al cómo conocemos, ¿no?, y las limitaciones del conocimiento humano. Así que nada, no tengo mucho más que decir realmente. Aquí es donde se establece los límites del conocimiento humano entre el plano trascendental y el plano inmanente, el conocimiento a priori, el conocimiento a posteriori, como el conocimiento a priori, que son elementos sine qua non
para que exista conocimiento, es decir, el tiempo y el espacio son elementos a priori, y a partir de ahí, bueno, pues se desarrolla una serie de sentencias increíbles que este libro, si se comprende, te cambia la vida. Realmente este libro es de lo que te cambian la vida cuando lo comprendes, pero como digo, son para expertos en filosofía. Yo lo he leído, pero prácticamente he entendido poquito, ¿de acuerdo? Necesito hacerle una segunda lectura, más profunda, con más bagaje, etcétera, pero que, como digo, si tenéis buena base, es un libro increíblemente bueno. Te cambia la mente, te cambia la vida y te cambia la percepción del mundo. Es un libro que no deja indiferente, ¿vale? Requiere de un esfuerzo mental absolutamente grandioso, ¿de acuerdo? Grandioso, porque aquí estamos hablando de conceptos, puede que, a ver, no vacíos de significado, pero sí muy, muy teóricos, ¿de acuerdo? Muy teorético, y por tanto es un libro que es muy difícil de abordar. Crítica de la razón pura, un libro para expertos en filosofía sin ningún tipo de duda. Recomendadísimo. Bien, el segundo libro que tengo por aquí, que este libro es más abordable, aunque también prácticamente es un libro bastante oscuro, justo... A ver, Crítica de la razón pura no es oscuro, simplemente requiere de mucha atención y muchas semanas de lectura, ¿de acuerdo? Bien, el segundo libro que tengo para expertos en filosofía es La ética demostrada según el orden geométrico del filósofo Baruch Spinoza. Bueno, Baruch Spinoza creo que es de origen portugués, ¿no? Bueno, eso no lo recuerdo bien. Bueno, tengo esta editorial de... A ver si se ve aquí mejor. Sí, aquí se ve un poco mejor, ¿no? Es de la editorial Alianza y la traducción la traducción y el prólogo corre a cargo de Vidal Peña, ¿vale? Que es profesor, ¿no? Experto en Spinoza en este sentido. Libro de la editorial Alianza, libro de bolsillo. Aquí lo veis, un precio asequible, 16 euros creo que fue. Y aquí, ¿qué es lo que aborda Baruch Spinoza? Pues lo que aborda es la ética demostrada según el orden geométrico, es decir, las proposiciones éticas a partir de llegar a proposiciones éticas a partir de un acercamiento matemático euclídeo, es decir, a partir de diferentes sentencias vamos construyendo un sistema ético. Eso es lo que intenta aquí Baruch Spinoza. No, es neerlandés, vale, holandés, muy bien. Vale, se publicó en 1661, fijaos si tiene tiempo esta obra, y se publicó en latín, ¿no? Bien, ¿qué más? Vale, intentó demostrar un sistema filosófico coherente a partir de una imagen objetiva de la realidad y comprender el significado de la vida ética. ¿De acuerdo? Así que bueno, es un intento, ¿no?, de aplicar, como he dicho, el método de Euclides en la ética, ¿de acuerdo? Arrancando de axiomas y definiciones, es decir, de frases inconfundibles y certeras por necesidad lógica, pues a partir de ahí, ¿no?, va elaborando el sistema ético, a partir de premisas, a partir de cierta base, va construyendo las siguientes partes de la pirámide hacia arriba con cierta base que son los axiomas y las definiciones. Por eso es una ética demostrada según un orden geométrico, ¿de acuerdo? Es un libro filosófico, matemático en cuanto a la estructura, ¿de acuerdo? Un libro que, bueno, que aborda la metafísica, aborda la ética sustentada por principios previos, como he dicho. Es un libro que realmente, hacer un resumen aquí, una reseña, no tiene sentido alguno. Primero, porque no me lo he terminado de leer. Y segundo, porque es un libro abierto a interpretación y que seguro que hay mucho más contenido por YouTube. Simplemente quería mostrarnos que es un libro para expertos en filosofía, que tiene muchas lecturas y que es un libro que suele ser pues bastante arduo de leer, ¿no? Por el estilo, que es un estilo geométrico. Cuando lo leéis veis que son proposiciones y a partir de esa otra, a partir de esa otra, ¿de acuerdo? Es como muy matemático, todo muy hilado y es prácticamente como una figura geométrica en 3D, pero en forma de libro, ¿no? A partir de proposiciones, a partir de definiciones, etcétera. Bueno, a partir de proposiciones, escolio, en fin, conclusión, es una locura increíble. Una lectura que requiere de mucha atención. Está compuesta por definiciones, por axiomas, postulados, leyes, proposiciones, al modo geométrico. Lo de geométrico no es un recurso aquí literario, sino que
O sea, no es un adjetivo para adornar la obra, sino que realmente es geométrico, sino que el punto A va con el B con el C con el A porque proviene del B, en fin, una locura de libro, como digo, para expertos en filosofía. Bien, el siguiente libro del que quiero hablar es, obviamente, tenía que estar en este top 5, aunque no es un top, pero prácticamente tenía que estar en estos 5 libros, es Fenomenología del espíritu del filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. A ver, Hegel es un filósofo problemático, en el sentido de hay quien lo ama, hay quien lo odia. Por ejemplo, Schopenhauer, que es mi filósofo de cabecera, mi filósofo favorito, ya explicaré un vídeo el porqué, lo odiaba y decía que lo que había escrito era lo peor que había dado la literatura alemana, que era un libro sin ningún tipo de sentido, en fin, como siempre, ¿no? Schopenhauer muy moderadito. En fin, ¿qué es lo que ocurre con Hegel? Bueno, con Hegel es un filósofo que tiene muchas lecturas. Es probablemente uno de los filósofos más influyentes desde el siglo XVII-XVIII en adelante, ¿de acuerdo? Desde ahí hasta en adelante ha influido mucho, sobre todo en sociólogos, filósofos como Marx, ¿de acuerdo? A partir del materialismo histórico. A ver, claro, la fenomenología del espíritu simplemente es es un libro que yo creo que es inclasificable porque es enorme, ¿de acuerdo? Yo no me lo he leído, pero de lo que he oído, etcétera, puedo decir que aquí lo que aborda Hegel es, digamos, un sistema fundamentado en el idealismo absoluto, ¿de acuerdo? Conceptos muy metafísicos, de verdad, muy, muy metafísicos, y que por eso es idealista, ¿de acuerdo? Porque parte de ideas teoréticas que no tienen, digamos, ¿cómo decirlo? Vigencia real. Sí, no tienen vigencia real, no podemos comprobarlo, pero que se aplica a la realidad de forma perfecta. Por tanto, muchos dicen de Hegel que, lejos de ser un idealista, realmente es un irrealista, ¿no? Muchos filósofos decían eso de Hegel, que es un realista, porque su teoría filosófica se aplica perfectamente a las condiciones del presente, de la realidad, del plano inmanente, ¿vale? Del plano de la realidad. En ella trata problemas filosóficos al materialismo histórico, del que después recupera Marx a partir de Hegel. Son los llamados hegelianos de izquierda, ¿de acuerdo? Que tratan, digamos, la historia a partir de una sucesión de hechos, un devenir, y de ahí lo coge Hegel de Heráclito, ¿de acuerdo? Y es lo que adopta Marx, ¿no? Ese materialismo histórico a partir de Hegel. Se hace también una lectura más conservadora, pero es la influencia más grande de Marx es Hegel, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Aquí se habla del espíritu humano, de la dialéctica del amo y el esclavo. Para Hegel, la fuente del movimiento hacia lo absoluto. ¿Qué es lo absoluto? Bueno, pues no se sabe. Es la contradicción interna del espíritu, y todos los fenómenos de la naturaleza y de la historia son para él formas de manifestación, de revelación del espíritu absoluto, formas de su autoconocimiento. Bueno, como digo, frases inentendibles que hay que abordarlas en el propio libro. Una de las cosas más importantes de Hegel es su triada dialéctica, esto es tesis, antítesis, síntesis. Tenemos un problema, por hablarlo de alguna manera, ¿no? El típico ejemplo de la Revolución Francesa, ¿no? Hay problema con la burguesía, hay revueltas, nuevos regímenes, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, ¿de acuerdo? Una tesis se le contraviene una antítesis, confrontan, y de ella proviene una síntesis. Eso es la teoría dialéctica, que se aplica a muchas cosas de la vida cotidiana que yo no logro explicar porque no llego a poder explicar a Hegel, por supuesto, no lo he leído tampoco, pero que desde luego es un libro para expertos en filosofía que tampoco deja indiferente, y que es un libro también inagotable por las increíblemente decenas y centenas de lecturas que tiene este libro, ¿no? En fin, ¿qué decir? ¿Qué decir sobre Hegel? No me atrevo a decir nada más porque sería manchar su obra y su nombre. Y ya, pues cuando lo lea, pues traeré aquí al canal pues mis impresiones, ¿no? Aunque va a tardar en leer a Hegel, antes tengo que leer muchos otros. Comentar antes que nada que la mejor edición para leer a Hegel en español es la de Abada Editores, ¿de acuerdo? Os lo estaré dejando por aquí. Es esta edición
bueno, que es cara, pero que es bilingüe y que es la mejor edición, ¿de acuerdo? También la de Fondo de Cultura Económica, pero en especial la de Abada Editores es la mejor. Fenomenología del espíritu de Hegel. Sería el tercer libro de estas 5 lecturas de filosofía más abstrusas, más difíciles. Luego nos vamos al cuarto. El libro cuarto que tengo aquí es el Tractatus Logicus Philosophicus del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein. Aquí lo que aborda, que tampoco lo tengo por aquí, pero que yo aconsejo la edición muy similar a esta de Alianza, ¿de acuerdo? Aquí lo que se aborda en el Tractatus, bueno, es una forma, ¿no? Un intento, entra dentro de la filosofía analítica y en el positivismo lógico y por tanto, bueno, intenta aplicar un método o más bien desentrañar un método filosófico analítico, que realmente la filosofía no tiene por qué tenerlo, ¿no? Y esa es la confrontación entre la filosofía analítica, ¿no? Que está confrontada totalmente con la filosofía, digamos, del canon de siglos anteriores que se dedicaron mucho más a la metafísica. La filosofía analítica rompe con todo eso, ¿no? Bien, pues lo que aborda Wittgenstein aquí es, digamos, bueno, esto es un libro también muy, muy oscuro, lo que trata problemas centrales de la filosofía, el mundo, el pensamiento, el lenguaje, la capacidad de conocer, cuál es la proposición, cuál es el significado, qué hechos podemos demostrar con las palabras, ¿de acuerdo? ¿Qué limitación tiene? A partir de aforismos, ¿de acuerdo? O sea, que no es una narración como ha hecho Kant, ¿no? Sino hablar de principio a final, sino que aquí son aforismos que se le vienen a Wittgenstein dividido en 7 aforismos. Me interesa Wittgenstein y por eso es un libro muy interesante, ¿no? Porque habla del significado. Yo estoy muy, muy, muy centrado. A mí me gusta mucho la deconstrucción de Jacques Derrida, la epistemología de Foucault y me gusta mucho la filosofía del lenguaje, ¿de acuerdo? Porque yo también estoy subido en el barco de que el lenguaje es totalmente falible. Falla. Cuando hablamos, estamos fallando todo el tiempo, estamos cometiendo, bueno, aparte de anacolutos, términos lingüísticos, estamos cometiendo, ¿cómo decir? Falacias, estamos cometiendo faltas de verdad. No llegamos al significado en sí. Por ejemplo, cuando yo digo no me gusta nada, aquí estamos diciendo que realmente me gusta algo, porque si no me gusta nada, significa que me gusta algo. Bueno, pues en español se emplea para efectivamente decir que no te gusta nada, es decir, me gusta nada, sería lo real, ¿no? A partir de estos a mí me gusta mucho Wittgenstein, ¿no? Por los problemas del lenguaje realmente, cómo nos engaña el lenguaje, cómo no es certero para conocer en términos filosóficos. De hecho es muy famoso Wittgenstein, ¿no? Por lo que dice, sobre lo que no se puede hablar hay que callar, ¿no? Y es por tanto la crítica que le hace Wittgenstein, ¿no? a la metafísica, a Dios, al concepto metafísico, el ser, la ontología, el plano inmanente, trascendente, pues realmente como no tenemos certeza de ellos, como no tenemos un conocimiento sensible sobre ellos, sin pecar aquí de empirismo, pues no se puede hablar de ellos. ¿De acuerdo? Es lo que dice aquí Wittgenstein. A mí me gusta mucho Wittgenstein, ¿no? Por ejemplo, otra frase, ¿no? Todo es absoluto. No, perdón, nada es absoluto. Si decimos que nada es absoluto, esa proposición que acabo de realizar tampoco es absoluta. ¿De acuerdo? O si digo, todo es relativo, pues significa que esa frase tampoco es relativa. O sea, si digo todo es relativo, significa que esa frase, diciendo que todo es relativo, esa frase también es relativa. O sea que no todo es relativo. Es decir, contradicciones del lenguaje que me gustan mucho y las expone muy bien aquí Ludwig Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosóficos. Aquí se acerca al significado. Se trata de trazar los límites del significado, de separar lo que se puede decir y lo que no se puede decir. No todo puede decirse de forma sensata. Existen para Wittgenstein límites a la expresión de los pensamientos. El autor no sostiene aquí que haya pensamientos en sí mismos desprovistos de significado, sino más bien que no todos los pensamientos son expresables. La obra tiene entonces por objeto establecer los criterios que hacen que una exposición tenga sentido, determinar lo que podemos decir y lo que debemos callar. El veredicto de Wittgenstein es muy claro. Aquí estoy leyendo en esta parte. El ámbito de lo que puede decirse y el del significado se traslapan, intentan expresar lo indecible en el lenguaje, no lleva sino a una exposición carente de significado. El Tractatus es una obra de delimitación,
¿De acuerdo? Donde Wittgenstein expone los criterios del significado y en qué casos no se cumple con dichos criterios. Increíble. ¿No? También es una crítica también a la ciencia, a la filosofía, ¿no? No todo lo que creemos que tiene sentido lo tiene realmente, si nos basamos, ¿no?, en este propósito de Wittgenstein. Es un libro bastante discutido, que también es para expertos en filosofía. Y el último libro del que quiero hablar es, obviamente, yo lo tuve, pero tuve un problema con la editorial, se me destintó la portada, y es Ser y Tiempo. Yo me lo compré en la editorial Trota, creo que era, o Taurus, ahora no recuerdo, creo que es Trota. Era Trota, esa portada así como verde, os lo estaré dejando por aquí, también os estaré dejando el de Wittgenstein previamente. Ser y Tiempo. ¿Por qué es influyente Ser y Tiempo? Porque Heidegger es un filósofo de los más influyentes en el siglo XX. Bueno, de los más, no es el más influyente, porque influye en el existencialismo, en la hermenéutica, en la deconstrucción, que después van a caracterizar a la filosofía postestructuralista. Así que Ser y Tiempo es un libro donde Heidegger investiga sobre, sobre el ser, ¿no? ¿Qué significa el ser? ¿Por qué hay algo en lugar de nada, ¿no? Lo típico que se dice. Y también aborda, ¿no?, y expone un concepto nuevo en su obra Ser y Tiempo, que es Dasein, que significa ser ahí. Previamente se había hablado del ser en los presocráticos, en Platón, en Aristóteles, en el medievo, en la época moderna, ¿no?, en la época romántica, bueno, y ahí y hasta Heidegger, que planteó un concepto bastante novedoso en la filosofía, que es Dasein, que es ser ahí, es decir, el ser está limitado por su tiempo, ¿de acuerdo? Que es lo que, bueno, a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Ser ahí significa que no es ser trascendente, sino que es ser ahí, es un ser que está delimitado, ¿no?, por su época, ¿no? Bueno, ¿qué más comentar? Bueno, pues tampoco voy a comentar nada más porque tampoco lo he leído. Simplemente decir que es un libro para expertos en filosofía también. Así que nada, espero que os haya gustado este libro. Por supuesto, hay muchos más, pero creo que estos son los que a mí más... lo que me quiero leer y lo que para mí creo que son para expertos en filosofía. Si tenéis alguna otra curiosidad que me queráis decir, me lo podéis dejar aquí en los comentarios. Agradecería mucho un like y una suscripción al canal. Creo que no se me olvida nada. Si no, me lo decís, ¿de acuerdo? En los comentarios. Esta es mi top 5 libros para expertos en filosofía. Nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos.